No necesita más presentación, quiere decir que es el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Raúl Soto. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Mónica, y gracias por la invitación. A ver, vamos por lo que recién veíamos. ¿Qué le parece el retorno de la expresidenta Michelle Bachelet y qué impacto cree que puede tener en el apruebo, en el rechazo? Bueno, ella ha dejado claro que es una decisión personal que obedece a regresar a Chile para reencontrarse con su familia y retomar labores que me imagino, debido a la alta responsabilidad que tiene como alta comisionada de las Naciones Unidas, pero dijo, ha dejado de lado. Dijo, mi familia y mi país me necesitan, no solo mi familia. Bueno, yo creo que efectivamente estamos en un momento muy complejo, un momento bastante definitorio para el futuro de nuestro país y sin duda que necesitamos todos los liderazgos que tengan todo tipo de opiniones para tener un debate lo más democrático posible durante los próximos Parece diplomático meses. Más que presidente de la Cámara de Diputados. Pero ¿en qué cree en concreto que puede ser un aporte? Se lo pregunto más directamente para ahorrarme un par de preguntas. ¿Cree que puede ser un aporte para la campaña del apruebo? Sin duda, o sea, la expresidenta Bachelet es un liderazgo respetado por todo el sector de la centroizquierda de nuestro país y creo que representa de alguna u otra forma ese ímpetu de cambio constitucional. Hay que recordar que fue la expresidenta Michelle Bachelet la que comenzó, ¿verdad?, los cabildos por una nueva constitución en aquellos momentos donde muchos sectores políticos ni siquiera pensaban que íbamos a llegar a tener este momento que estamos viviendo el día de hoy. O sea, ¿le parece que puede pesar, puede movilizar Bueno, votos? La presidenta Bachelet fue visionaria respecto de este tema. Creo que en su momento, lamentablemente, no se generó el consenso para ese cambio constitucional. A lo mejor no estaríamos viviendo lo que estamos experimentando el día de hoy. Y sin duda que es una mujer respetada y un liderazgo bien mirado por todos nosotros y que en caso que ella decida aterrizar para aportar a la campaña del apruebo, sin duda que va a ser un aporte significativo que puede efectivamente ayudar a cargar la balanza. Usted dice, no estaríamos en el momento que estamos hoy. ¿En qué momento estamos respecto al tema de la Constitución y de la política? Bueno, nuestro país se demoró mucho tiempo en adecuarse a los cambios que exigía la sociedad, ¿verdad? La institucionalidad democrática no avanzó al mismo ritmo y a la misma velocidad que la sociedad chilena. Cuando la expresidenta Bachelet dijo que había que hacer un cambio constitucional e impulsó a través de la participación ciudadana estos cabildos, ¿verdad? Y se generó un proyecto de reforma o cambio constitucional. Muchos dijeron que no era el momento, que prácticamente, ¿verdad?, era imposible llevar adelante o más bien era innecesario y el tiempo le dio la razón, ¿verdad? Con el tiempo se fue acumulando la sensación de injusticia, la desigualdad social, la sensación de abuso, que fue finalmente lo que nos llevó a la crisis social que tuvimos durante el estallido, que fue el puntapié inicial, digamos, al proceso la mayoría de los años desde el retorno a la democracia, digo yo, como para hacer el punto, porque pareciera que estoy hablando con alguien que no fue parte de la coalición gobernante. Tengo 34 años, pues, Mónica, a lo mejor es un tema generacional. Sí, yo tengo bastantes más, pero no sé si tantos más en realidad. Pero es parte de una coalición que gobernó gran parte de ese tiempo. Quisiera preguntarle, antes de pasar a otros temas, ¿qué le parece que la convención no invite, la mesa no invite a los expresidentes al acto de cierre de entrega del borrador? Ya no del borrador, sino que de la nueva constitución. No lo comparto absolutamente. Y ligado también a la pregunta anterior, Mónica, yo creo que es necesario hoy día revalidar y relegitimar el proceso transicional, desde el punto de vista de que efectivamente hubieron cosas de que se hicieron bien en términos de desarrollo, de crecimiento, de superación de la pobreza, y hubo otras que dejamos de hacer, por distintas razones políticas, por falta de mayoría, por falta de voluntad, por lo que sea. Y eso también contribuyó al momento que estamos viviendo. Pero de ahí a intentar hacer entender a Chile que la refundación de nuestro país comienza a partir del 4 de septiembre y borrar para atrás todo lo que hicieron los anteriores, me parece que es absolutamente alejado de la realidad y de lo que quieren los chilenos. A mí me gustaría que en un acto simbólico y potente hacia el país, la Convención Constitucional revierta esa decisión e invite a los expresidentes Lagos, Bachelet, Piñera y Frey. ¿Me equivoco si usted piensa entonces, si lo que usted piensa entonces es que no es solo la molestia o la incomodidad con el expresidente Sebastián Piñera, sino que aquí hay un gesto también de alguna manera en contra de todos los expresidentes? Espero que no sea así. Pero lo que usted está diciendo
aquí no parte Chile con la convención y con una eventual nueva constitución, y hay que revalorizar lo que se hizo en la transición y en el retorno a la democracia. Por lo tanto, debo entender que usted cree que de alguna manera hay un acto también de menoscabo hacia todos los expresidentes, hacia todo ese periodo. No sé si un acto directamente de menoscabo a la figura de esos presidentes, pero sin duda que hay por parte de muchos convencionales una actitud refundacional que ha sido ampliamente cuestionada por la sociedad y que los ha obligado en cierta medida a retroceder respecto de algunas de sus afirmaciones y de algunas de sus propuestas, ¿verdad? Eso es bastante evidente. ¿Usted aprueba o rechaza? Yo apruebo, sin duda alguna. ¿Sin apellido? Mire, yo creo que hoy día la mayor cantidad de la gente con la que uno conversa dice que hay que aprobar para mejorar. Y esa es una postura que estamos asumiendo al menos desde el PPD, y creo que se va a ir sumando cada vez más gente, porque eso le da una salida a todos aquellos que tienen algunas dudas respecto de algunos de los elementos que están contenidos en esta propuesta de constitución, en el sentido de que para mí lo fundamental es el cambio de modelo. Desde la centroizquierda durante mucho tiempo hemos abogado, ¿verdad?, por dejar atrás el modelo de Estado subsidiario y pasar a un modelo de un Estado social y democrático de derecho, una especie de Estado de bienestar que garantice las libertades individuales, pero sobre la base de un mínimo de dignidad y de derechos sociales. Entonces, su apruebo es con apellido, apruebo para mejorar, como dice el PPD, está en esa línea. Así es. ¿Para mejorar qué? Bueno, eso es una hoja de ruta que hay que efectivamente Pero si usted definir. entendiera, diputado Soto, esto es lo que yo mejoraría de la propuesta. Mire, yo creo que hay cosas que generan incertidumbre y dudas respecto principalmente de los pesos y contrapesos entre los distintos poderes del Estado, y hay allí algunas cosas que probablemente van a estar en el debate público. Pero lo importante es que entendamos que respetando la voluntad popular que se va a expresar en ese texto, si es que es aprobado el 4 de septiembre, lo que tenemos que hacer con posterioridad, ¿verdad?, es aplicar eso al ordenamiento jurídico legal y a la realidad social. Y hay cosas que en esa bajada, hay cosas que en esa bajada, Mónica, no se van a adecuar a la realidad, o no van a aplicar bien, no van a ser bien recibidas, y por lo tanto lo que hay que entender, y por eso nosotros pedimos flexibilidad a los convencionales para no dejar estos amarres que querían dejar a un comienzo en términos de poder hacer modificaciones o adecuaciones posteriores, es justamente porque ninguna constitución es perfecta. Sí. ¿Va? Y ¿Una reforma gustaría? Bueno, por ejemplo, la reelección de los presidentes. Yo creo que eso es algo que tenemos que conversar para ver la posibilidad de eliminar. Ya. Vamos una cosa antes de cambiar de tema. ¿Quedó bien o quedó tranquilo? Se va a votar, todavía no se vota, pero ¿le pareció bien como norma transitoria que el actual Congreso, o sea, el Congreso del cual usted es parte, tenga 4/7 y un plebiscito en algunas materias donde no hayan 2/3 en algunas materias relevantes como requisito de quórum para reformar la nueva eventual constitución? Bueno, es bastante mejor que los 2/3 que proponían en un comienzo, que eso sí significaba un amarre en las mismas condiciones prácticamente que tenemos en la actual constitución. Ahora, mi punto es, Mónica, que vamos a requerir el día 5 de septiembre, no hoy día, el 5 de septiembre, el día posterior al plebiscito, un acuerdo transversal y nacional, cualquiera sea el resultado. Si el resultado es apruebo, lo vamos a requerir para hacer esa transición y esa bajada constitucional y para construir las adecuaciones que sean necesarias para dar estabilidad y gobernabilidad a Chile. Y si es rechazo, también lo vamos a requerir porque necesitamos un acuerdo que le dé una salida institucional a la crisis constitucional que vamos a tener. Algunas definiciones. ¿A favor o en contra de cambiar ahora a 4/7 el quórum para la actual constitución? Esa propuesta significa quebrar o más bien no cumplir el acuerdo del 15 de noviembre. O sea, en contra. Yo creo que los países serios respetan las reglas del juego. El 15 de noviembre, los partidos políticos firmaron un acuerdo con reglas claras. Y lo que corresponde en un país serio es respetar ese proceso hasta que culmine y el día posterior tomar las definiciones y todos los acuerdos que sean necesarios. O sea, en contra. En contra. Ya, ¿a favor o en contra de renovar el estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona? A favor, absolutamente, y ojalá no solamente se renovara el acotado, sino que abriéramos el debate respecto de que sea generalizado a otros territorios, a infraestructura crítica. ¿Adecuado? Yo creo que sí. Las cifras hablan de que se han disminuido más de un 40% los hechos de violencia, y creo que si fuera mucho más amplio y eficiente, creo que eso se haría mucho más robusto. ¿Qué le parece la idea de un estado
estado de excepción constitucional de emergencia en la región metropolitana, como planteó el exministro del Interior, Rodrigo Delgado? No, eso me parece que es derechamente extralimitado. Creo que el ministro Delgado, no sé si lo hace a propósito, porque no creo que no sepa, habiendo sido ministro del Interior, que esas son competencias y facultades propias de las fuerzas policiales, de Carabineros. Salvo que se declare un estado de excepción. Es que tú cuando propones que lo que es excepcional pase a ser la norma o la generalidad, lo que está haciendo en definitiva es decir que las Fuerzas Armadas tienen que, como norma, aplicándose a la región metropolitana, digamos, ya empezar a usar facultades que son propias de las fuerzas de orden. Entonces, al contrario, el estado de excepción para la Araucanía y la macrozona sur obedece a una situación especial. El resto del país, que efectivamente vive una crisis de seguridad y que vive también un problema de violencia y de delincuencia, lo que hay que hacer para enfrentarlo con decisión es apoyar a Carabineros, dotarlo de más infraestructura, de más recursos, de más facultades, de más herramientas, y a partir de allí dar una respuesta como corresponde desde el Estado. Justamente sobre Carabineros, el expresidente Sebastián Piñera planteaba que duerme en el Senado este proyecto de un estatuto especial para Carabineros. ¿Es necesario un estatuto especial para Carabineros? Yo creo que sí, fíjese. Yo creo que es necesario, no sé si un estatuto especial, pero sí dar una señal clara, categórica y lo más transversal posible de apoyo a una institución que ha cometido errores, por cierto, y esos errores deben ser corregidos y se debe modernizar y reformar, pero al mismo tiempo es necesario revalidar y relegitimar en su rol en la sociedad. Porque ¿era necesario o no? Yo creo que sí. ¿Usted lo conoce? Sí. ¿Qué le parecía necesario? ¿Qué norma le parecía necesaria? Bueno, yo creo que la señal que están pidiendo, lo conversé de hecho hoy día en la mañana en el funeral del cabo acá en Quilpué con el general director de Carabineros, dice relación con robustecer las garantías que tienen ellos para poder actuar y hacer uso de sus facultades. Hoy día ellos señalan que tienen miedo de hacer uso de sus facultades porque pueden tener efectivamente represalias, ¿verdad? Están contenidos. Entonces, yo creo que tiene que haber una regulación es mejor desde ese punto de vista y quizás una respuesta penal o de la ley mucho más categórica en caso de que efectivamente ocurran hechos como los que hemos conocido. ¿Ya cuánto habría que subir la pena? No, si no es un problema de pena. Es que eso planteaba el estatuto. Sí, no, si las penas están efectivamente establecidas. El estatuto más bien lo que planteaba, como lo hace por ejemplo la ley Naim también, que es otro proyecto de ley que se ha presentado 2 veces, dice relación con quitar más bien los beneficios. Va por esa línea más también bien la incrementa protección. Las penas. Sí. También incrementa el piso de las penas. También lo hace. Para cerrar, ¿qué le falta a este gobierno? Yo creo que en materia de seguridad les falta actuar con mayor celeridad y decisión y firmeza. Hoy día la gente quiere autoridad, quiere tomar decisiones rápidos y que esas decisiones no sean entrampadas por complejos ideológicos. ¿Ya? Yo creo que a la centroizquierda le falta efectivamente dejar de lado los complejos ideológicos y actuar con pragmatismo y sentido común en temas tan relevantes y prioritarios como es la seguridad. ¿Debo entender esto como una crítica al socialismo democrático o más bien a Prodignidad? A la centroizquierda en general. Por cierto que en Aprodignidad hay un tema mayor desde el punto de vista de ese complejo que en el socialismo democrático, pero es bastante generalizado. Cierro preguntándole lo siguiente, ¿y qué medida concreta se ha visto impedida o qué cosa se ha hecho mal por este complejo ideológico que usted denuncia? Bueno, costó tomar la decisión del estado de excepción y finalmente terminó siendo acotado, que ya es un paso en la dirección correcta, ¿verdad? Pero que fue un punto intermedio. Yo creo que nos dimos muchas vueltas, demoró tomar esa decisión y fue finalmente correcta y los resultados nos están dando muestra de que efectivamente es así. Por ejemplo, otro ejemplo, hace semanas atrás el presidente Gabriel Boric deslizó más bien un llamado a un acuerdo nacional en materia de seguridad, un acuerdo transversal para justamente enfrentar la escalada de violencia, la delincuencia y el crimen organizado. Y eso todavía no se concreta. ¿Por qué no se ha tomado esa decisión? Y por lo tanto, mi llamado al presidente Gabriel Boric es a concretar, a llamar a las bancadas, a los presidentes de las cámaras, a los presidentes de partidos, a sentarlos en una mesa y a establecer una política con visión de Estado que le dé respuesta a los problemas de